eso, pero la noticia que no dimos al principio es que la CGT ayer pidió formalmente al cardenal Poli que inicie el proceso de beatificación de Evita. La última beatificación acá creo que fue la del cura Brochero, que le hicieron en transmisión directa con el Vaticano, con el Papa con cámaras desde Córdoba, en la localidad de Cura Brochero. Hubo una después. ¿Y hubo una después? Sí, la de una monja, María Antula. ¿Qué milagro hizo, Horacio? No sabemos. Bueno, estaba en otra cosa. Hablando de milagros, vamos a otra iglesia, a Comodoro Pi. No. Eso no es una iglesia, eso es una república. No, es un Estado Libre Asociado. Claro, es como el Vaticano, es un Vaticano acá. No, la Corte es la República Autónoma del Cuarto Piso. Sí. Y Comodoro Pi es el Estado Libre Asociado de Comodoro Pi. Muy bien. Bueno, está muy revuelto. La investigación sobre el espionaje a los jueces es muy pesada. Ya hay 21 jueces bajo investigación, a los cuales hay que sumar otros 2 que habían sido investigados por el espía internacional Marcelo Sebastián D'Alessio, el hijo del consultor de D'Alessio, Iroli Berenstein, que es el hombre de la embajada, que tiene acceso a todos los eventos empresariales, IDEA, etcétera, etcétera. Digo, yo menciono esto para ubicar quién es Marcelo Sebastián D'Alessio, que no es un loquito suelto. No. Es un loquito atado a todo esto. Bueno, en el allanamiento que le hizo Ramos Padilla en la casa del country St. Thomas de Canning, se encontraron 2 carpetas con investigaciones sobre 2 jueces de la Corte Suprema de Justicia, sobre Horacio Rosati y sobre Carlos Fernando Rosenkrantz. Sí. Y también aparecía mencionado el socio de Rosenkrantz, Gabriel Bouzat. Bouzat fue citado a declarar. En general los mencionados fueron citados a declarar. A mí no me quedó claro por qué no fue citado Rosenkrantz, pero sí fue citado Bouzat. Y Bouzat declaró que sí, que esas entradas y salidas del país que estaban en la computadora de Marcelo Sebastián D'Alessio eran reales, que él tendría que verificar todos los detalles con su pasaporte, pero que en principio sí recordaba esos viajes. Y se preocupó mucho, ¿quedó claro? Sí. Bastante. Por aclarar que nunca había estado en Panamá, que solo había estado de escala en Panamá, y que Panamá era la escala para el viaje a Cuba y a Estados Unidos, y que a Estados Unidos él había ido para un seminario en la Universidad de Yale en compañía de Rosenkrantz. Es muy llamativa esta declaración de Bouzat, ¿no? ¿Por qué? Digo, ¿por qué tiene que explicar? Y dice que nunca estuvo en Panamá. Sí. Que nunca estuvo en Panamá. Bueno, después apareció el blog El Disenso, de Mariana Escalada y Agustín Ronconi, donde aparece Bouzat constituyendo una financiera en Panamá, donde figura Bouzat y 2 abogados del estudio que hasta la designación por decreto en comisión de Rosenkrantz en la Corte Suprema era socio también Rosenkrantz. Sí. Y constituyen una financiera en Panamá, el lugar donde nunca estuvo Rosenkrantz. Y está el acta de constitución que lo publicó el Disenso. Bueno, aparte de Rosati y de Rosenkrantz, las investigaciones
de distintas dependencias vinculadas con el Poder Ejecutivo Nacional, como la FIP, la UIF, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la Gendarmería, la Prefectura, la Policía Federal, la Policía de la Ciudad, abarcaron a otros 21 jueces, entre ellos Maqueda, también juez de la Corte Suprema de Justicia, y jueces de la Cámara Nacional de Casación Penal, de la Cámara de Apelaciones Federal, jueces de primera instancia, del Fuero Federal, de comercial, de civil y comercial. En general, no exclusivamente, pero en general, todos los jueces investigados tienen causas que interesan en forma directa al Poder Ejecutivo. De hecho, recién mencionabas casación. Con Franco Mirraji fuimos ahí a hablar con Ana María Figueroa, que es la única que figura de casación. Es una de las investigadas. Y cuando empezamos a ver la cronología de qué había pasado con ella, aparece en febrero. Claro, aparece una nota de Iván Ruiz en La Nación que dice la jueza más apuntada, esa es la palabra que usan, apuntada por el gobierno. Los ingresos a migraciones de ella son justo de un mes antes, del 12 de enero, y en el medio le movieron... La Nación es del 8 de febrero. Claro, y en el medio le movieron las causas en el Consejo de la Magistratura contra ella, y la Nación daba por hecho que la iban a sacar del juego y que Macri se iba a quedar también con ese lugar en la Cámara de Casación, cosa que no ocurrió, y es una de las más enojadas. De hecho, hasta evalúa presentarse como querellante en esta causa que está investigando el juez Canicova Corral. Bueno, Canicova Canicova es un maestro en el manejo de las artimañas de Comodoro Pi, es uno de los antiguos. Él también está entre los investigados. Sí, pero sacó su parte. Y también, digamos, en combinación con La Nación, con publicaciones de La Nación. La Nación publicó una radiografía, una tomografía, una ecografía, una resonancia magnética, una cámara gamma, un ecodoppler de todos los negocios de Canicova, su señora, sus amigos, en una serie de notas. La Nación realmente... La Nación es extraordinario, de golpe se hacen los periodistas. Sí. Puntualmente de los viajes, además de Canicova. También. Diciendo que si había comido la ensalada con aceitunas o sin aceitunas. Entonces Canicova, ¿qué hizo? Hizo una cosa genial. Separó su propia investigación y se dedicó a investigar el resto. Sí. Y su investigación fue a parar al juzgado de María Servini. Sí. Que no me acuerdo si no es otra. También está es otra de las investigadas. Eso es fantástico. Claro. La familia judicial es así, ¿no? Digo, en un momento la Corte Suprema, a instancias de Enrique Petracchi, que a mi juicio es el mejor juez que ha tenido la postdictadura en la Argentina en ese nivel, decidió que los jueces no podían contratar a familiares. Sí. Se discutió mucho si la excepción podía ser el secretario privado por una razón de confianza, pero los cargos, digamos, propiamente judiciales no podían. Entonces se produjo, bueno, esto, que Canicova investiga lo que le hicieron a Servini y Servini investiga lo que le hicieron a Canicova. Perfecto. Cada uno pone a los hijos, los hermanos, las madres, las amantes del otro. Por suerte en el despacho de Servini no sigue trabajando la hija de Estiuso. Hablando también de hijos y cosas así. Bueno, pero en la corte está la hija de Elena Hayton. También. Elena Nolasco. Sí, Elenita. Bueno, pasan cosas, ¿no? Sí, un montón. Dentro de esa investigación se produjeron algunos hechos significativos. La Unidad de Información Financiera se negó a contestar los requerimientos y dijo que regía el secreto. Después pasaron unos días y entraron en razones porque vieron que iban en cana. No le podés negar a un juez. Pero Federici decidió no contestar él, sino que le encargó la respuesta a su segunda, Talerico.
Federici era un hombre, digamos, era un funcionario del Fondo Monetario Internacional, encargado en el Fondo Monetario del tema de lavado, justamente. Ella era abogada de uno de los bancos más investigados por temas de lavado. El HSBC. Exactamente. El Banco de Hong Kong y Shanghái. Que, como su nombre lo indica, es inglés. Bueno, Federici, que se encarga del lavado, tiene una casa hermosa en Estados Unidos, no creo si en Maryland o en Virginia, pero una casa hermosa, por la cual pagó más de $1 millón, y en su declaración jurada de impuestos declara el 50% de esa casa por $1 millón. Sí. Genial. Digo, esta es la gente que se encarga de defender la integridad, de perseguir el lavado. Estamos realmente... Bueno, él se negaba. Ahora, tiene mal clima adentro por estas cosas, porque realmente desprestigia igual que la chica enamorada de Macri, desprestigia a la institución. Ella también se había negado a contestar inicialmente. Sí. Entonces, bueno, pueden pasar cosas, porque la gente de adentro sabe cosas. Y le molesta ver la selectividad, como a algunos jueces se los investiga sin mayor motivo y a otros no se los investiga a pesar de tener elementos contundentes. Horacio Berbisky con nosotros, 9:27. Su consejo directivo. Yo le pregunté si esto contaba con el visto bueno del Vaticano. Porque de alguna manera él lo sugirió. Sí. Él dijo que la gestión la comenzó Piumato después de conversar con el Papa Francisco. Y la verdad es que es un episodio notable, digamos. Si Evita termina convertida en santa por la Iglesia Católica Apostólica Romana, sería realmente el triunfo definitivo de la Iglesia Católica sobre el peronismo. Porque el peronismo surgió muy vinculado con la Iglesia Católica, sí, con la doctrina social, comenzada por el Papa León XIII en el año 91, seguida por el Papa Pío XI en el año, al cumplirse 40 años de aquella encíclica, y toda la acción del peronismo tiene mucho que ver con la doctrina católica e incluso las formas organizativas del peronismo, las ramas, la división en ramas, está calcado de las ramas de la acción católica de la Iglesia Católica. En la conducción pendular de Perón, eso de que, digamos, tiene un delegado, va para determinado lugar, por ejemplo John William Cook, después del 55, hasta que de golpe cambia de delegado, se va el péndulo para el otro lado, y así va juntando por todos los costados. ¿Qué es lo que está haciendo ahora Bergoglio? Bergoglio, cuando fue provincial de los jesuitas, persiguió la teología de la liberación. Ahora que la teología de la liberación ya no existe, él se abraza con Gustavo Gutiérrez, y de alguna manera revitaliza todo eso. Él, por ejemplo, planteaba que los curas que estaban en los curas villeros salieran de la villa, que se fueran de la villa. Y ahora creó él hasta un obispo villero, sí, ha creado, con un contenido totalmente distinto. Algún día tendríamos que hablar con alguno de los curas en Opción por los Pobres para que explique bien cuál es la diferencia entre lo que fue el movimiento de sacerdotes para el tercer mundo y lo que son los curas villeros actuales. Ahora, el peronismo llega e implanta la enseñanza religiosa,
Pero ya desde el comienzo hay conflicto porque no le encarga a la iglesia que haga los programas de enseñanza religiosa. Claro. Trata de hacerlos desde el Estado. Y ahí hay un conflicto que se va acentuando con los años entre el gobierno civil y la iglesia. Cuando se produce la reforma constitucional que comienza la declaración en el año 48 y se reúne la Asamblea Constituyente en el año 49, tanto el Vaticano como el Episcopado argentino plantean que en esa constitución se consagre el origen divino del poder y se elimine la idea de la soberanía del pueblo. Sí. El peronismo se niega, y ese es el punto de origen del conflicto que mirá. iba a estallar muchos años después. ¿Pero querían poner el origen divino en una constitución? Sí, están los documentos, sí. Espectacular. Sí. Una antigüedad para ese entonces. Cuando muere Eva Perón, desde el gobierno comienza toda una tarea de santificación de Eva Perón. Y antes de su muerte, ella se refería a Perón como si Perón fuera Cristo. Y ahí se produce un conflicto entre el catolicismo integral, que entiende que todo debe estar instituido en Cristo, que es la expresión que ellos usan. Es decir, que esa tiene que ser la referencia, que eso tiene que presidir la vida social, no solo el culto, sino que la vida social tiene que estar ordenada de esa manera. Y hablan de la soberanía de Cristo. Con el peronismo, que también tiene una aspiración de integralidad, de totalizar todo. Y mientras la Iglesia Católica adora la Santísima Trinidad, el peronismo reemplaza ese culto por el culto a la pareja presidencial, a Perón y Evita. Y ahí se va profundizando el conflicto con la Iglesia Católica. El último documento de Evita, que redacta cuando ya está enferma y cuya autenticidad está demostrada, por supuesto lo redactó con ayuda, pero lo redactó ella, es feroz contra la Iglesia Católica, feroz las cosas que Evita dice. Y luego, a partir de noviembre del 54, mejor dicho, septiembre del 54, la Iglesia desafía al peronismo con la idea de crear un partido demócrata cristiano, tal como se está haciendo en otros lugares del mundo, que desplace al peronismo. Y el peronismo se rehúsa a eso. Hay una gran marcha del Día de la Primavera del 54 en Córdoba, organizada entre otros por Enrique Angelelli. Mira. Donde contrapone la juventud católica a la juventud peronista. Claro, todo eso cambia después del golpe. Claro, sí. Angelelli, Mujica, de Nevares, eran todos feroces antiperonistas en ese momento y participaron en la conspiración que derrocó al peronismo. Y a partir de noviembre del 54 ya el conflicto se hace abierto. Y todas las cosas que el peronismo había hecho en beneficio de la Iglesia en los primeros años, las retrotrae, va anulando, y sanciona la ley de divorcio, equipara a los hijos nacidos dentro del matrimonio con los hijos nacidos fuera del matrimonio, que quita la enseñanza confesional de las escuelas, quita subsidios, saca a los capellanes de los hospitales, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, o sea, hay pelean de ambos lados. Claro, es el conflicto entre dos doctrinas integrales. Claro. Es y el catolicismo integral, sí, eso quiere decir integral. Claro, sí, el catolicismo integral contra el peronismo integral. Por eso, que Evita termine siendo santa de la Iglesia Católica, yo estoy seguro que Bergoglio le dio la idea a Piumato. A Piumato no le da para pensar esas cosas. A Bergoglio sí. Bergoglio es un ¿Puede decir que le está como comiendo la reina? Pero por supuesto, se va a apropiar de eso. Se va a apropiar. Es extraordinario, es un fenómeno extraordinario. Más allá de esas consideraciones que bien hace Horacio,
Yo solamente pago por ver la cara de las señoras paquetas católicas de Recoleta el día que suceda, si efectivamente termina teniendo lugar la beatificación de Evita. Bueno, Sí. además en este momento hay un conflicto serio por la expansión de los cultos evangélicos. Claro, Sí, bueno. Que también está en el origen del conflicto del peronismo con la Iglesia Católica, porque Perón también recibió a varios pastores electrónicos, precursores, les dio espacio para que hicieran grandes actos en la cancha de Huracán, los recibió en la Casa de Gobierno, incluso con los espiritistas, la Escuela Científica Basilio, y la Iglesia Católica resiente todo eso. Y lo hemos visto en las recientes elecciones. Sí, sí. Sí, en el año 15 el episcopado católico conspiró en contra de la fórmula bonaerense de Aníbal Fernández y Sabatella. Aníbal porque lo acusaban de narco, cosa que no lograron una sola prueba en ese sentido transcurridos 4 años de poder. A Sabatella por su pasado en el Partido Comunista. En cambio, en esta elección, la Iglesia Católica trabajó abiertamente a favor del Frente de Todos y en contra de Macri. Sí. Y Macri, en cambio, se inclinó Por con los evangelistas. los evangelistas. Que en Brasil Ellos tuviera una fuerza muy importante. Son corrientes subterráneas que explican mucho de los fenómenos de la política. Y Horacio, ahí en esta avanzada antiderechos que mucho tiene que ver con eso en la región, ¿qué análisis haces de esto? Que suceda, que efectivamente se beatifique la figura de Evita en ese contexto. Bueno, me parece que también tiene mucho que ver. Hay algunos periodistas de inspiración bergogliana que están publicando artículos acerca de que el peronismo era celeste, que Perón y Evita eran antiaborto. Entonces también tiene que ver con eso. También tiene que ver con eso. Y por otro lado, del otro lado, ha habido alguna iconografía retocada con mucha gracia de Evita con el pañuelo verde. Ajá, sí. Es decir, Evita es territorio en disputa también en estos temas. Absolutamente. También en estos temas. Me parece que es interesante exponer todo esto. Sí. Sí, claro. Porque, digo, si no, decís, van a elevar a Evita al altar, ay, qué bien, sí. Sí, pero atrás hay No otras dan cosas. puntadas sin nudo, no dan puntadas sin nudo. Hablando de... Y además Evita ya era santa para el pueblo. Claro. Evita no necesita de Bergoglio. Los papeles. No. Claro, claro. Hablando, Horacio, me hiciste No acordar... sé si le hubiera que- gustado a ella. Y no creo. Me hiciste acordar que lo nombraste a John William Cook. Quiero saludar... pues, Concebida fuera del lecho del matrimonio, sí, conviviente sin casarse, sí. con un hombre 25 años mayor. Se llamaba Eva María, en realidad. No María Eva. Lo invirtieron cuando se fue a casar con Perón. Y le tuvieron incluso que cambiar la fecha de nacimiento para que no figurara como una hija extramatrimonial. Pero ahí estaba el ejército también enojado. Pero bueno, ¿qué iba a decir? Me hiciste acordar que nombraste a John William Cook. Sí. Permiso. Porque le traje a Horacio algo que nos han mandado unos oyentes, les mando un abrazo, que se mudaron a la vieja casa, no voy a decir dónde, pero ellos lo sabrán, donde vivió Alicia Guren, que fue la compañera de vida de John William Cook, dirigente peronista, ella también, muy importante. De vida y de lucha. De vida y de lucha, exactamente. Desaparecida, ¿sí? Está desaparecida desde enero del año 77, después de que ella viaja a Cuba, donde deja a su hijo, en ese entonces, a Pedro Catela. Se vuelve ella a seguir Hijo de un con la- matrimonio anterior. Exactamente. Y bueno, está desaparecida desde entonces. Es una figura muy querida en Cuba. ¿Sí? Los dirigentes cubanos te hablan maravillas de Alicia Guren. Y esta gente se mudó a su vieja casa, aquí en la ciudad de Buenos Aires, y encontró una cantidad de libros de ella. Ella era escritora, además de todo lo que les acabo de mencionar, y que pueden profundizar en un documental que se llama Alicia y John, el peronismo olvidado, de María Seoane y Carlos Castro, y en un libro que se llama Bravas, también de María Seoane. En los dos está la historia de Alicia Guren. Bueno, encontraron en ese departamento libros de ella, unos libros de poesía del año 49, que se llama El canto de la tierra inicial.
escritos 49 años de la reforma constitucional. que hablábamos recién. John, el diputado peronista más joven. Mirá qué genial, venía con un papelito de las erratas Las erratas. adentro. Sí, los libros traían un papelito con las erratas. Y viene con eso. Bueno, muchas gracias a estos compañeros que son oyentes del programa y que nos han enviado estos ejemplares. Uno se lo lleva Horacio. Gracias, Ari.